Bueno, buenas noches. Debo confesarles que esto siempre me pone nervioso, estar con un micrófono frente a una cámara, y paradójicamente he trabajado en esto desde hace ya casi 20 años. Tengo 42 años, estudié publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Digamos que siempre me ha inquietado el tema de la creatividad, el tema de las artes, y sin querer encontré un camino que terminó volviéndose parte de mi vida, que fue el tema de la voz. Digamos que en 1993 me fui para Bogotá a estudiar con la universidad, a estudiar publicidad en la Tadeo. El fracaso me parece que hace parte de mi vida, es algo a lo que me he enfrentado siempre y en este momento lo sigo enfrentando. Creo que eso es lo que me ha motivado permanentemente a hacer lo que he hecho. En cuarto semestre en la universidad me puse un poco digamos que de revoltoso en la Tadeo, y terminamos hablando en la vicerrectoría académica sobre un tema de un profesor de publicidad. El man no iba nunca a clase, pero siempre iba, cuando iba a calificar conceptos que eran cosas subjetivas. Bueno, finalmente nosotros fuimos hasta la vicerrectoría académica, hablamos del tema. Finalmente, en ese semestre presentamos el examen final, fue una campaña publicitaria. El examen terminó calificando un concepto de una campaña sobre las facultades. Ese concepto terminándome una calificación de 2.9. El man me hizo quedar por requisito y prerequisito, me quedaba en 4 materias, no podía quedarme un semestre en Bogotá más, bien pagando un semestre completo que valía 700.000 pesos en esa época, y quedándome viendo 2 materias. La verdad me daba pena con mi papá y con mi familia quedarme en Bogotá estudiando algo por solamente 2 materias, y además me dejó en 2.9. Fui y le dije, Gabriel, se llamaba el tipo, le dije, hey Gabriel, mire, tengo 2 opciones, ayúdeme. Si usted me ayuda, me quedo y sigo estudiando. Si no, me toca volverme para Bucaramanga y trabajar en radio y volverme el mejor allá en eso. Digo que le da muy bien en radio. Felicitaciones, que le da muy bien. Terminé volviéndome a Bucaramanga, tocando la puerta en Caracol Radio. Entré a Caracol Radio, le hacía los mandados. Me acuerdo que en esa época le hacía los mandados a Marocco y a todos los que estaban trabajando en Radioactiva. Empecé con Radioactiva, trabajé con Radioactiva, terminé haciendo voces en Radioactiva. Me abrí un espacio ahí. En Caracol me pagaban con un cupo publicitario, eran 400.000 pesos, eso era lo que me ganaba, y era producto de la publicidad que vendía para poder trabajar ahí. Me abrí el espacio, terminé contratado en Caracol, cerraron Radioactiva. Radioactiva en el 97 se volvió un sistema satélite y fue la primera emisora con Condición Rock en Colombia con el sistema Radioactiva Planeta Rock. Echaron a todo el mundo de Bucaramanga y yo fui el único que quedó ahí velando el muerto, porque era satélite y poner cuñas. Terminé trabajando ahí, me abrí el espacio, trabajé con Radioactiva hasta el 98, en el 98 pasé a la parte comercial, a manejar eventos, trabajé en eventos, hice eventos con Caracol Radio y terminé vendiendo publicidad. Ahí entré por contrato con Caracol, y bueno, finalmente decido seguir ahí, pues ya me había abierto el espacio y empecé a trabajar en radio. Me gustó la radio, me encantaba la radio, pero me parecía de alguna manera como aburrida. Recuerdo que en esa época había alguien en la parte administrativa con el que hablaba mucho y me decía, veía mucha gente en radio y eran muchos espejos para mí. Recuerdo que alguien alguna vez me dijo, porque yo veía mucha gente que ganaba el Caracol de Oro, y Caracol de Oro son 20 años. Yo decía, uy, no, 20 años en esto, parece terrible, 20 años, 25 años, 30 años dedicándose a lo mismo. Y me dijo, mano,
está en usted vivir 20 años o vivir un año 20 veces. Entonces empecé, digamos que eso despertó la curiosidad de hacer más cosas en Caracol, terminé leyendo noticias, terminé haciendo cuñas, inventándome cuñas, vendía en el día y hacía cuñas en la noche. Digamos que para poder ganar un poco más, trataba de hacer eso. En el 97 nació mi hija, el 2 de mayo del 97, eso me cambió radicalmente la vida, ¿sí? Porque, pues imagine la responsabilidad de traer al mundo a un bebé bueno, me cambia la vida y me enfrenta a asumir una responsabilidad a muy temprano, de todos modos tenía 22, 23 años, asumo la responsabilidad y me caso, como todos los de esta generación, terminamos siendo papás sin querer y nos enfrentamos a eso y arrancamos a sacar adelante pues en un proyecto de vida en conjunto con María Clara y sacamos adelante el cuento. Terminé trabajando día y noche, eso alteró mi reloj biológico y me enfrenté al fracaso permanentemente con el hecho de querer seguir trabajando en Caracol, pero terminar haciendo una cosa que tal vez no era lo que yo quería en la parte comercial. Finalmente me dan la oportunidad de dirigir la primera emisora de estéreo en Bucaramanga, de Caracol, termino dirigiendo Tropicana Estéreo en el 2001. En esa oportunidad hicieron esa segmentación de audiencia a través de géneros musicales y la emisora la volvieron salsa y merengue, sacaron la emisora vallenata, que era una emisora 24 horas vallenato, entonces los huecos de la programación de esa emisora pues lo decidieron llenar con salsa y merengue, yo asumo el reto, me dicen bueno, esta emisora está en la ruina, pues asúmalo. Entonces la cogí, intenté hacer ese tema de